Vamos a pasar a defender la comunicación que presentamos al Congreso. La comunicación tiene como título La educación del carácter a través del conocimiento de personajes históricos, un ejemplo práctico. Bien, siguiendo un poco la estructura de la comunicación, vamos a ver la introducción, los objetivos, la metodología que vamos a utilizar, el desarrollo de las actividades, bueno, de una actividad que se plantea para trabajar este espacio, ¿no? En el conocimiento también, o basándonos en el conocimiento de la historia. Y por último, unas conclusiones. Em, Creo que es muy interesante hablar del por qué. O sea, del por qué vamos a trabajar el tema del carácter. Bien, es verdad que últimamente hay algunos autores, autoras, incluso, bueno, disciplinas académicas que están interesándose mucho en torno a la educación del carácter. ¿Y qué supone eso? ¿Para qué? Bueno, sobre todo porque entendemos que la escuela es sistémica. La escuela no es solamente para el aprendizaje de las materias curriculares, sino que debe de generarse otros aprendizajes diversos en la escuela. Y uno de los aprendizajes es la configuración de la persona y en este sentido, lo que nos referimos de su carácter, es decir, la forja del carácter. ¿Por qué entendemos esto? Bueno, pues porque con esto vamos a conseguir convertir en líderes a nuestros alumnos y alumnas. Es verdad que en torno al liderazgo hay como una especie de visión negativa, porque parece ser que cuando uno va a liderar, quiere decir que los demás nos siguen de una manera ciega. Bueno, eso es bastante determinista la visión. Cuando estamos hablando de liderar, también nos referimos a liderar nuestra propia vida. Es decir, tomar decisiones libremente por nuestra, bueno, pues por nuestra perspectiva, por nuestra cultura, por nuestro, ¿no? Siempre, y bueno, claro, y que esas decisiones no afecten de manera negativa a los demás, porque podemos liderar nuestra vida, pero pisando o afectando a los demás. Por eso entendemos que la educación del carácter tiene que haber siempre un liderazgo virtuoso. ¿En qué? Bueno, se puede basar en muchos. eh, Alexandre Harvard, por ejemplo, lo basa en las virtudes, la justicia, la templanza o el coraje. Él dice que deben de ser esenciales. Otra cuestión es el desarrollo de la persona integral. Hemos dicho que en ese desarrollo personal es sistémico, es holístico, no confluyen distintas perspectivas. Entonces, cuando vamos a forjar ese carácter, pues nos vamos a basar en distintas dimensiones: moral, emocional, intelectual, social, que son las dimensiones en las que el alumno o la alumna se va a desarrollar a lo largo de su proceso vital y también a lo largo de su proceso académico. Cuestiones que también nos preocupan mucho actualmente es el tema de la fortaleza. Estamos encontrando cada vez más alumnos y alumnas que les cuesta el tema de la fortaleza. Quizás derivado de esas enseñanzas o de esa manera de educar de las actuales familias en el que se denomina eh, los padres, madres helicópteros, que están ahí continuamente revisando continuamente para que sus hijos e hijas pues no fallen o no caigan en el error. Entonces, para eso tiene que estar esa revisión. Por eso necesitamos, o a raíz de esto, necesitamos trabajar la fortaleza y trabajar también que las acciones que tomen sean desde una perspectiva ética, no de una perspectiva que tomo esa decisión porque lo he leído, bueno, lo he visto más bien en TikTok, o porque lo he visto en Instagram, o porque este youtuber dice que tenemos que tomar esas decisiones. No, yo tomo esa decisión porque a raíz de mi experiencia vital, creo que eso va a ser bueno para mí y bueno para mi entorno. Esto, cuando hablamos de entorno, a raíz de esto, en la educación del carácter va a tener siempre un impacto positivo. El que haya un líder virtuoso
tiene también una influencia positiva porque va a ayudar a los demás a tomar buenas decisiones. Si yo tomo buenas decisiones en mi vida, probablemente estas buenas decisiones afecten positivamente no solamente a mi entorno familiar, sino también a mi entorno laboral o a mi entorno escolar, si estamos de una perspectiva del alumno. Ciertamente, la educación del carácter la estamos viendo de perspectiva escolar, de alumno y alumna, pero no quiere decir que esto también se pueda aplicar al profesorado. La educación del carácter obviamente lleva una autodisciplina, porque entendemos que para poder mejorar mi entorno, mi vida, tengo que autodisciplinarme yo. No puedo dejarme, ¿no?, arrastrar por las corrientes, como hemos dicho o indicado anteriormente. El trabajo tiene una serie de objetivos que se consigue a raíz de él y que podrán leerlo cuando esté publicado. Vamos a intentar hacer una aproximación del entorno a los distintos tipos de temperamentos y carácter, y cómo estos influyen en la educación. Intentaremos mostrar unas pautas para familias en torno a la educación en el carácter y el modelo PRIMET, cómo pueden ayudar a este cometido. Puede ayudar, no quiere decir que sea la solución definitiva, pero sí se puede colaborar, puede intervenir de una manera positiva. Y luego, por último, sugerir unas actividades que podemos realizar en el aula en el ámbito de la historia, porque realmente aquí lo que vamos a hacer es intentar ayudar a forjar ese carácter utilizando la historia, las ciencias sociales y la asignatura de historia como herramienta para ello. Lo vamos a hacer a través de bueno, pues de unas materias curriculares. La metodología. La metodología será una perspectiva constructivista. Ese va a ser su enfoque. Será un proceso en el que nosotros presentamos una serie de actividades y el alumno o la alumna debe de ir realizándolas, reflexionando y construyendo ese conocimiento y ese autoconocimiento de sí mismo, porque son dos variables o más bien dos perspectivas más que variables. El conocimiento de sí mismo, la forja del carácter y luego el conocimiento histórico. Serían como las tres columnas que sostienen este trabajo. ¿Cómo se llama esa actividad? Bueno, liderazgo y virtudes en la historia. Para ello, lo que vamos a intentar o lo que se pretende, ese objetivo, es que los estudiantes identifiquen y analicen las virtudes de personajes históricos, tanto de ellos como ellas. Lo ideal sería analizar mujeres de la historia y hombres y cómo han podido influir de una manera positiva en los demás y también en ellos mismos, en base a sus experiencias vitales, en base a su vida y en base a cómo luego esas experiencias vitales han influenciado en el entorno y han construido entornos mejores. Pues eso me ocurre ahora mismo el análisis histórico de la figura como Marie Curie o Juana de Arco o, bueno, o Nelson Mandela o Luther King. Bueno, pues son figuras que analizándolos históricamente, analizando sus contextos históricos, también eso es muy importante, porque bueno, no podemos entender la importancia de estas figuras sin también ver y analizar esos contextos, pues han creado un mundo mejor. O, bueno, pues han podido construir estas alternativas. La reflexión debe ser: ¿qué cualidades crees que tuvieron los grandes líderes históricos? Cuando hablamos de líderes, ya me estoy repitiendo en este sentido, pero quiero dejar clara la idea. No estoy fijándome solamente en un líder político o en un líder intelectual, sino líderes, puede ser un líder científico, porque ha cambiado la ciencia o ha cambiado perspectivas o ha creado nuevos modos de entender las cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de líderes, hablamos de personas con esas virtudes que han influido en mejorar. Lo ideal es que el alumnado reflexione en torno a estas
estas pautas. ¿Cómo podrías ser más valiente en situaciones difíciles? ¿Cómo podrías practicar la justicia en tus relaciones con los demás? ¿Cuándo podrías mostrar templanza en lugar de dejarte llevar por tus deseos? Qué importante, ¿no? También en este mundo en el que actualmente los estudiantes se dejan mucho llevar por sus deseos también influidos, ¿no? Como hemos dicho, por las nuevas tecnologías, por las redes sociales, y eso me empuja a hacer o me empuja a no controlarme, porque, porque es el quiero y lo necesito en este momento. ¿Y cómo puede ser prudente al tomar las decisiones? La evaluación de la actividad se da una comprensión de la vida del personaje histórico, también de su contexto, se sobreentiende, la capacidad de identificar y explicar la virtud de ese personaje, porque lo ideal es seleccionar personajes históricos que tengan unas virtudes particulares. Reflexionar en torno a la aplicación de esa virtud en el estudiante y cómo el estudiante puede tomar esa virtud. Y luego, por último, unas conclusiones que son una formación integral, un liderazgo auténtico, una resiliencia y autodominio, un impacto positivo en la vida de los demás y una autonomía y libertad. ¿De acuerdo? Estas serían las conclusiones a tener en cuenta. Muy bien, pues por no alargar mucho más el vídeo de defensa, agradecer la atención y bueno, podrán ver el proceso y las conclusiones en el trabajo. Muchas gracias y un saludo.